Hay algo que es muy importante dejar claro, y es que el derecho a una vivienda digna no es una reivindicación más. Hablamos de un derecho humano y de un derecho constitucional. Es común escuchar a los integrantes de Podemos repetir una y otra vez que la vivienda es un derecho que reconoce la Constitución. Así, por ejemplo, lo decía Pablo Iglesias en este tuit, o Irene Montero, o Pablo Echenique, o Ramón Espinar. Y evidentemente no dicen que la vivienda es un derecho porque sí, sino como paso previo para a continuación defender una serie de medidas como las siguientes. Estas son simplemente algunas, pero hay más. En primer lugar, proteger a los ocupas. Y leo esto del programa de Podemos. Medida número 193. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad sin que la administración competente garantice un realojo en condiciones dignas. Es decir, como las personas tienen derecho a la vivienda, si una persona ocupa una vivienda solamente se le puede echar de esa vivienda si se le proporciona otra vivienda. O en otras palabras, si quiero tener una casa, no hace falta que ahorre y me hipoteque para comprar una, sino que me basta con entrar en una casa que no es mía. Si no me echan, ya tengo casa. Y si me echan, como para echarme me tienen que dar otra casa, también tengo casa. Sea una u otra la situación, yo siempre termino con casa, porque es un derecho. Sería básicamente una filosofía similar a esta. No creo que la ocupación vaya a solucionar el problema, pero sí creo que es una acción directa que se ve que va contra el sistema establecido, contra el orden que hay ahora mismo de compra-venta de casas. O sea, que tú te compras una casa y estás condenado de por vida a pagarla. O sea, eso no puede ser, yo qué sé. O sea, que una casa es un derecho, supuestamente, ¿no? La gran constitución que tenemos. Yo qué sé, y es que es imposible. O sea, si te compras una casa, lo único que haces es trabajar para poder tenerla. Pues yo no quiero currar 8 horas al día para que se enriquezca otra a mi costa, ¿sabes? Y por eso no quiero pagar una hipoteca, no quiero pagarme un piso, ¿no? Y por eso sí que creemos en expropiar a lo mejor a la peña que tiene 10 pisos, ¿sabes? No sé. Aunque pensándolo bien, quizás así el vídeo quede mejor. Yo qué sé. ¿Sabes? No sé. Y en segundo lugar, también proponen, por ejemplo, la expropiación de viviendas. Así, el programa de Podemos, en su medida 190, aboga por crear un gran parque de alquiler público de precio asequible. Señalan en concreto que se pretende establecer un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda. Si tienes X viviendas, más del número que nosotros creamos razonable, entonces se te van a expropiar algunas. Aunque las hayas adquirido de forma legal, aunque no hayas vulnerado ninguna ley, aunque lo hayas hecho todo correctamente, creemos que no es justo y por tanto te quitamos un número de viviendas. Pues bien, la idea que sirve de fundamento a todas estas medidas, que la vivienda es un derecho, es mentira. La vivienda no es un derecho reconocido por la Constitución. Y por lo tanto estas propuestas, la ocupación o las expropiaciones, carecen de todo fundamento, al menos en nuestro sistema. Teniendo en cuenta que si vamos a segundas elecciones, algo al menos posible, Podemos va a seguir repitiendo esta idea, que la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución que actualmente se incumple una y otra vez, creo que es interesante explicar por qué esto no es verdad. Así que para que no sigan engañando al personal, en este vídeo vamos a ver de una forma muy breve por qué la vivienda no es un derecho y por tanto por qué Podemos miente cuando sostiene que sí. Podemos sostiene que la vivienda es un derecho apoyándose en lo que dice el artículo 47 de la Constitución española. ¿Y qué dice el artículo 47 de la Constitución española? Pues esto. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Después de haber leído este artículo, muchos podréis estar pensando que Podemos, a fin de cuentas, tiene razón. Y es que el artículo 47 de la Constitución española se refiere a la vivienda como un derecho no una, sino dos veces. Entonces la vivienda sí que es un derecho, ¿no? Pues no. Y este es precisamente el truco, estas dos cosas que dice el artículo 47 de la Constitución española, que los de Podemos utilizan para embaucar a la gente. Pero no es más que un truco. Para saber si algo es un derecho o no es un derecho y qué clase de derecho es, lo importante no es leer el artículo, lo importante es ver en qué capítulo de la Constitución está ubicado y recogido ese artículo.
Dicho así suena un poco raro, así que voy a tratar de explicarlo con un poco más de detalle. Y para explicar esto con más detalle voy a valerme de algunas explicaciones contenidas en este manual de Derecho Constitucional, escrito por Luis López Guerra, Eduardo Espín y otros autores muy relevantes dentro de esta materia. En relación a las constituciones en general, dice Eduardo Espín lo siguiente: las primeras constituciones aprobadas en el siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia como manifestación del constitucionalismo liberal se configuran como la expresión de un pacto social y político sobre dos cuestiones primordiales de toda sociedad: la estructura de su organización política, el Estado, y el reconocimiento de los derechos individuales. Dicho pacto respondía al doble postulado de limitar el poder del Estado y de garantizar la libertad de los ciudadanos. Y en relación a la Constitución española, como derivación de lo anterior, Luis López Guerra señala que es una norma cuyo objetivo es organizar las instituciones del Estado y garantizar los derechos de los ciudadanos. O, para resumir, la Constitución española básicamente se divide en dos partes. Una de estas partes tiene como finalidad regular los derechos que nos corresponden a nosotros como ciudadanos, y esto se llama parte dogmática. Y otra parte de la Constitución tiene por objetivo regular las instituciones del Estado, básicamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y a esta se le llama parte orgánica. A nosotros en este vídeo no nos interesa la parte orgánica, sino que nos interesa la parte dogmática. Es decir, la regulación que la Constitución hace de los derechos que nosotros, los ciudadanos, tenemos. ¿Y dónde se regulan exactamente estos derechos en la Constitución española? Pues estos derechos se regulan concretamente en el título primero de la Constitución española, que se llama de los derechos y de los deberes fundamentales. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Aunque el título primero de la Constitución se llame de los derechos y de los deberes fundamentales, no todo lo que está incluido dentro del título primero de la Constitución tiene la consideración o la categoría de derechos fundamentales. Los redactores de la Constitución, que imbéciles no eran, sabían que no todo tiene la misma importancia. No tiene la misma importancia el derecho a la vida que el derecho a fundar empresas, que, digamos, el fomentar la readaptación profesional de las personas mayores. Todas estas cosas son importantes, efectivamente, y por eso todas estas cosas se van a incluir en la Constitución. Pero que todas estas cosas sean importantes no quiere decir que todas estas cosas sean igual de importantes. Por eso no todas se van a garantizar y se van a proteger de la misma forma. Unas se van a proteger más y otras se van a proteger menos. ¿Y cómo solucionaron este problema? Pues crearon 3 cajitas, 1, 2 y 3, para dentro de cada una de ellas meter distintas cosas. A la primera caja la llamaron derechos fundamentales. Es la sección primera del capítulo segundo. Y dentro de ella metieron las cosas más importantes. A la segunda caja la llamaron derechos ordinarios. Esa es la sección segunda del capítulo segundo. Y dentro de ella metieron cosas importantes, pero no tan importantes. Y a la tercera caja la llamaron principios rectores de la política social y económica. Es el capítulo tercero. Y dentro de ella metieron las cosas menos importantes. Y fijaos que dentro de la tercera caja no hay derechos, ni fundamentales ni ordinarios. Lo que se mete dentro de esta caja son los principios rectores de la política social y económica, pero no derechos, nunca derechos. Por eso Podemos miente cuando dice que la vivienda es un derecho, porque la vivienda está regulada en el artículo 47 de la Constitución española, y el artículo 47 de la Constitución española no está ni en la primera caja ni en la segunda caja, está en la tercera caja, en el capítulo tercero, en el de los principios rectores de la política social y económica. La vivienda es un principio rector de la política social y económica, no es un derecho fundamental y tampoco es un derecho ordinario. Y podréis pensar que me estoy poniendo un poco tiquismiquis. ¿Qué más da que se le llame a la vivienda derecho, principio rector o zumo de naranja o cardenal Cisneros? ¿Qué más da? Pues sí que da, porque en derecho es muy importante llamar a cada cosa por su nombre, porque normalmente esto luego tiene consecuencias prácticas. Y en este caso, por supuesto, llamar a las cosas de una forma u otra también tiene consecuencias prácticas. Decíamos que habíamos creado 3 cajitas, 1, 2 y 3, para dar una protección mayor o menor a las cosas que introducimos dentro de ellas.
La primera caja, la de los derechos fundamentales, tiene una protección muy alta, altísima. Entre otras garantías, porque hay más, si alguien vulnera uno de nuestros derechos fundamentales, nosotros podemos ir a un juez y reclamar a ese juez que nos restablezca ese derecho fundamental. Por ejemplo, imaginad que yo considero que se está vulnerando mi derecho a la libertad de expresión, porque no se me está dejando expresar libremente determinada idea. Pues yo puedo acudir a un juez para que el juez garantice que yo me puedo expresar libremente. Y además, este proceso ante el juez va a ser un proceso especial, lo cual básicamente implica que el proceso va a ser preferente. Yo me voy a saltar la cola. Si hay 10 personas esperando para obtener una decisión de este juez, yo, como mi derecho es fundamental, me voy a saltar a estos 10 que están esperando y me voy a poner el primero para que el juez resuelva sobre mi caso en primer lugar y que a mí no se me tenga esperando, porque lo que está en juego es algo importante, un derecho fundamental. La segunda caja, la de los derechos ordinarios, tiene una protección no tan alta como la de los derechos fundamentales, pero sigue teniendo una cierta protección. De modo que si alguien vulnera uno de los derechos ordinarios, yo también puedo tocarle la puerta al juez y el juez tiene que garantizar que ese derecho que a mí se me está vulnerando se deje de vulnerar para que yo pueda ejercitarlo correctamente. ¿Que alguien ha vulnerado mi derecho a que yo pueda fundar una empresa? Pues yo voy al juez y el juez, si es verdad lo que yo estoy diciendo, tiene que permitírmelo. La diferencia es que este proceso ya no va a ser especial, va a ser un proceso ordinario, lo cual va a querer decir que yo me tengo que poner a la cola como todos. Aquí no me puedo poner el primero, porque mi derecho ya no es fundamental, es ordinario. Y la tercera caja, la de los principios rectores de la política social y económica, tiene una protección de mierda. Es decir, si yo no tengo lo que supuestamente un principio rector de la política social y económica me reconoce, yo no puedo ir a darle el coñazo al juez para que el juez me otorgue eso. Oye juez, que el artículo 47 de la Constitución española dice que yo tengo derecho a una casa. A mí no me apetece mucho trabajar, pero el artículo 47 dice que yo tengo derecho a una casa. Entonces, deme una casa, señor juez. De la misma forma que le ha dado al anterior señor su derecho a la libertad de expresión, o al otro su derecho a fundar empresas. Yo también quiero mi derecho a una casa. Pues el juez se va a reír en tu cara. Te va a decir que no, porque no tienes derecho a eso. Porque no es un derecho. La única garantía que existe para los principios rectores de la política social y económica es que los políticos, a la hora de, crear leyes, tienen que tenerlos en cuenta. Es decir, los políticos tienen que intentar crear las condiciones idóneas para que en este país cualquier persona se pudiera permitir una casa. Pero las personas no pueden reclamar una casa y el Estado está obligado a dársela. Son cosas que no se pueden exigir ante un juez, como si los derechos fundamentales o los derechos ordinarios. Por eso es importante destapar la mentira de Podemos. Los de Podemos serán muchas cosas, pero no son tontos. Y cuando dicen que la vivienda es un derecho, lo hacen con una finalidad. Lo que pretenden es que nos creamos que la vivienda no tiene la protección de mierda de los principios rectores de la política social y económica, sino la protección fuerte de los derechos. Así que la gente de Podemos dice que actualmente, ahora ya, la vivienda ya es un derecho ordinario, tal y como hemos visto al principio del vídeo. Hay algo que es muy importante dejar claro, y es que el derecho a una vivienda digna no es una reivindicación más. Hablamos de un derecho humano y de un derecho constitucional. Y van más allá. Dicen que la vivienda debería ser un derecho fundamental. Así, en su medida 187 abogan por blindar el derecho a la vivienda. Como decíamos, ellos ya lo consideran un derecho como un derecho fundamental. Por eso, porque atribuyen a la vivienda una protección mayor de la protección que la vivienda realmente tiene en nuestro sistema, dicen que el artículo 47 de la Constitución española justifica las ocupaciones o justifica las expropiaciones. Y esto ha llegado al Tribunal Constitucional. ¿Y qué les ha dicho el Tribunal Constitucional? Pues que nanay, que a ellos no se la cuelan. Podemos planteó en su día un recurso de inconstitucionalidad contra una ley relacionada con la ocupación. El Tribunal Constitucional resolvió este recurso de inconstitucionalidad con la sentencia 32/2019 de 28 de febrero de 2019. Y esta sentencia básicamente se resume en la siguiente nota informativa.
Se nos dice que los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, otra vez con la misma matraca, porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional. ¿Y qué les dijo el Tribunal Constitucional? Pues que no tenían razón. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, bla, 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 bla. ¿Y por qué dijo esto? Pues, entre otros argumentos, uno de ellos es el siguiente, que es lo que nosotros comentábamos. Tampoco se vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada en la medida en que dicho precepto no garantiza un derecho fundamental, sino que enuncia un principio rector de la política social y económica. No es un derecho, es un principio rector. Y como ya nos vamos conociendo, y me imagino que algunos me diréis que puede que esta ley que permite desalojar a los ocupas sin proporcionarles una vivienda alternativa puede que no vulnere la Constitución española, pero como España es un estado fascista y opresor sí que vulnera el derecho internacional, os dejo el siguiente argumento del Tribunal Constitucional. La prohibición de desalojos forzosos a la que se refieren los instrumentos de Naciones Unidas, citados por los recurrentes, no se aplica a los desalojos efectuados legalmente y de manera compatible con las normas internacionales de derechos humanos. Que no hay por dónde cogerlo, vamos. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.